Queridos hermanos, bienvenidos a este cuarto encuentro de Credo 1, centrado en Creo en la Iglesia. Vamos a entrar en algo muy interesante. Después de haber mirado la esencia del misterio de la fe, que es el misterio de la Trinidad, Santísima Trinidad, vamos ahora en un discurso que más bien es un discurso derivado, secundario, del misterio trinitario, de la comunión del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miramos la comunión de la iglesia, lo que es la iglesia. Eso es fundamental. Y yo quiero dar la bienvenida a usted, querido agente de evangelización, hermano, hermana que ha ido caminando en este hermoso proceso de formación del tronco común. Y quiero animarle que hemos venido haciendo paso a paso este camino. Claro que es arduo, claro que hay que dedicar tiempo, pero así es que crecemos y maduramos en la fe, en la formación, en la oración, verás, todo el discipulado que estamos haciendo en tronco común, en la formación del tronco común, es una experiencia de caminar detrás de Jesús. Y a mí me alegra mucho que usted esté en este proceso, que usted haya perseverado, que siga caminando adelante. Bienvenido, hermano. Nos seguimos llenando de gozo por lo que Dios está haciendo en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia y en la vida de cada uno de los agentes de evangelización de esta hermosa iglesia particular de San Isidro. Estamos en el primer momento de acogida y ojalá que usted se sienta de verdad feliz, contento, gozoso. Yo me siento muy contento de que usted continúe en este proceso y usted se anime a aprender más y más y más, porque la fe, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno encuentra a Cristo, quiere conocerlo profundamente, ¿verdad? Como cuando uno se enamora del Señor y quiere saber de Él, quiere saber toda la teoría, quiere saber toda la doctrina, todo el conocimiento, pero no solo eso, quiere también que esta palabra transforme la propia vida. Estamos en actividad 1 del recibimiento. Hay una página 62. Usted va a encontrar la actividad 1 con la que iniciamos este cuarto encuentro de Credo 1, Creo en la Iglesia. Y en esta actividad de recibimiento, lo importante es que usted estime la iglesia como casa acogedora y se sienta valorado, dignificado, acogido como hijo de Dios y hermano en la comunidad cristiana. Pero si usted está en la modalidad presencial, ahí con sus formadores que lo están acompañando constantemente en la parroquia y ahí de manera presencial, es importante que usted escuche y lea esta finalidad que acabo de decir y siga con atención todas las instrucciones del equipo formador, ¿verdad? Desarrollemos esta capacidad de sentirnos hermanos. Hay poco a poco que ir limando todas las asperezas, todas las rivalidades que a veces surgen en la vida también de la iglesia y sentirnos hermanos y familia. Cristo nos ha hecho eso, nos ha hecho ser familia. La iglesia es una familia. Si tú, hermano, estás en la modalidad tutorial o estás viendo este video para reforzar tu participación en la modalidad presencial, es importante que leas la finalidad que está al principio, en la página 62, y con atención veas este video y sigas todas las instrucciones. ¿Qué es importante? De corazón usted se sienta parte de esta iglesia. No veamos la iglesia como algo extraño. No vemos la parroquia como algo de otros, es tuya, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, la familia de Dios. La iglesia es tu casa, la iglesia, tu parroquia es tu familia. Tú tienes una comunidad que te acompaña, tu iglesia. Y es hermoso, ¿no? Papá nos ha venido insistiendo de que nos sintamos familia de Dios. La iglesia es el pueblo santo de Dios. Bienvenido, hermano y hermana, con un caluroso saludo a este encuentro, Creo en la Iglesia. Saludos, hermanos, Henry Vique les saluda. Esperamos que este encuentro esté siendo provechoso para ustedes y nos abocamos ahora a llevar a cabo la actividad número 2, que se refiere a la oración Liturgia de las Horas. La finalidad de esta actividad es, en común de fe con la Iglesia, vivir una experiencia de oración insondable en el rezo oficial con toda la comunidad cristiana. Si estás en la modalidad presencial, lee la finalidad y presta atención y sigue las instrucciones que te da el equipo formador. Si estás en la modalidad tutorial, lee la finalidad para ubicarte un poco lo que debes hacer. Además, puedes hacer uso del recurso del código QR, donde encontrarás instrucciones de cómo llevar a cabo esta oración. Si es en la mañana, por ejemplo, corresponde laudes. Si es en la tarde, corresponde vísperas. Recuerda que la liturgia de las horas es una oración universal en la iglesia, así que es importante tomarse el tiempo para reflexionar respecto a esta oración,
con tu grupo de personas, con las personas que están a tu lado y poder sacarle un mayor provecho a esta parte de la actividad. Pon pausa a este video, entra en oración profunda y luego regresa a este video. Hola hermanos, un gusto. Mi nombre es Sonia Arias, aquí con ustedes nuevamente. Les recordamos, estamos en la página 62, específicamente en la actividad número 3, que es la dinámica Soy Discípulo. Si te encuentras en la modalidad de la presencialidad, pues vas a seguir las indicaciones que te va a dar el formador. Si te encuentras en la modalidad tutorial, entonces lo que vas a hacer es, si estás con varios hermanos, te vas a reunir en grupos, procurando compartir con agentes de otras comunidades, que eso es lo más importante. Ojalá que podamos compartir con ellos. Si te encuentras solo, entonces vas a tomar la Biblia y vas a leer el texto bíblico Lucas 6, 12, 16. Vas a procurar profundizar en esta palabra, la vas a tratar de vivenciar. Si estás en grupo, pues vas a contestar estas preguntas, y si estás solito, pues también las vas a hacer, las vas a contestar. La pregunta es, ¿en qué momento sentí el llamado a servir a la iglesia? Vea qué importante esta pregunta. ¿En qué momento sentimos ese llamado a servir en la iglesia al Señor? Esa sería la primera. Actualmente hay otra pregunta. ¿Me siento adherido fuertemente y activamente a mi parroquia? Esa pregunta es sumamente importante porque es el servicio que nosotros hacemos a nuestra parroquia. ¿Estamos de verdad comprometidos, adheridos a nuestra parroquia? Bueno, si estás en grupo, pues ahí vas a comentar esa pregunta, y si no lo haces concientizando solito ahí. Después hay otra pregunta que la vas a responder personalmente, y es: ¿cuál fue tu experiencia en esta dinámica de discipulado? Entonces acá, y recordemos que todo esto lo vamos a ver en la página 63. Ahí vas a encontrar las preguntas con las que vas a estar trabajando, ya sea de forma grupal o de forma individual. Pon pausa a este video. Cuando termines la actividad, nuevamente regresa con nosotros. Muy bien hermanos, ahora nos encontramos en la página 63 del cuaderno, específicamente en el segundo momento, que se refiere al acercamiento, y es la actividad número 4, que es la inducción al encuentro. La finalidad en esta parte del encuentro es asumir una visión general sobre el desarrollo del encuentro formativo. Si te encuentras en la modalidad presencial, lee atentamente la finalidad y sigue las instrucciones del equipo formador. Si te encuentras en la modalidad tutorial, queremos darte una visión general de este encuentro, de lo que significa la iglesia para nosotros los católicos. En este encuentro queremos hacer mucho énfasis en lo que significa nuestra iglesia católica, que es creo en nuestra iglesia. Vamos a profundizar en por qué es una, por qué es católica, por qué es apostólica. ¿Qué significan estas frases para nosotros los católicos y cómo debería eso hacernos crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con la iglesia, que son todos nuestros hermanos? Es por eso que en esta parte queremos que abras tu corazón para que puedas recibir e interiorizar lo que significa para nosotros nuestra iglesia y lo que significa ser parte de ella. Todas estas maravillas las vamos a descubrir en lo que más adelante será el aporte teórico, y de toda la importancia que tienen todos estos significados, todas estas palabras para nosotros los católicos. Continuamos en la página 63, que es específicamente la actividad número 5, que consiste en una dinámica de diagnóstico. La finalidad de esta dinámica es manifestar la experiencia y los conocimientos que tienen todos los agentes sobre los contenidos de este artículo tan importante que es Creo en la Iglesia. Si estás en la modalidad presencial, vas a leer la finalidad de esta actividad y vas a seguir las indicaciones del equipo formador. Si te encuentras en la modalidad
tutorial vas a pasarte ahorita a la página 64 y vas a contestar las siguientes preguntas. En la número 1 dice ¿qué significa la palabra iglesia? Ahí la vas a contestar. La número 2, ¿cómo explica el hecho de que la iglesia a la vez es santa y pecadora? Y así sucesivamente con las siguientes preguntas, que en total son 7. Pon pausa a este video, realiza la actividad. Después de haberla realizado, nuevamente regresa a este video. Queridos hermanos, agentes de evangelización, continuamos formándonos y creciendo sobre todo en contemplar la hermosura de nuestra fe cristiana, de nuestra doctrina cristiana. Tenga presente que en la formación tronco común de todo este nivel de Credo 1 y de todo el otro nivel que sigue en el próximo, Credo 2, estamos profundizando, estamos descubriendo la sabrosura de nuestra fe cristiana con los 12 artículos del credo. En los primeros 3 encuentros anteriores hemos visto la esencia del misterio trinitario. Yo sé que alguno me dice, padre, es profundo, es fuerte, hay que estar chispa para comprenderlo, pero también tenga presente que hay que abrirse al Espíritu Santo para que podamos comprender esto que es misterio. Nosotros balbuceamos de Dios. Nosotros como el bebé, ¿no? Que empieza a hablar, decimos de Dios. Y decimos de Dios lo que Él nos ha dicho de Él mismo. Creemos en lo que Dios mismo nos ha revelado. ¿Verdad? Por eso usted tiene que estar muy sereno, muy tranquilo, muy confiado y sobre todo muy decidido, sin dudas, de que la fe que usted y yo tenemos en la iglesia, la fe de los cristianos católicos, es fe verdadera. No es elucubración humana, hermano. No es ciencia, no es matemática simple, no es sabiduría del mundo, es sabiduría divina. Y Dios mismo nos los ha dicho y Dios no miente. Creemos en la palabra que Él nos ha transmitido. Él nos ha mostrado quién es Él y nos ha mostrado, como dice el Vaticano II en la Dei Verbum, el misterio de su voluntad y nuestro designio propio de salvación. Por eso habíamos visto que creo en el Padre y hemos hecho toda una reflexión hermosa, no se le olvide, retómela, sobre el Padre Yahvé, el Dios que se ha revelado a Abraham, a Isaac, a Moisés, a Jacob, el Padre, y después hicimos una reflexión toda en torno a Jesucristo el Señor, el Mesías, el Salvador, la promesa del Padre, el enviado del Padre, y nos hemos enamorado más de Jesús. Mira qué hermoso es saber de Él, conocerlo, leer las Escrituras, toda la tradición de la iglesia, lo que ha dicho de Jesús. Obviamente más adelante en Cristología haremos una profundización más fuerte de la persona de Cristo, pero a este punto, desde el credo y desde el catecismo de la Iglesia Católica, hemos ido descubriendo la maravilla del Hijo de Dios que se ha hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, el Emmanuel, que ha venido a salvarnos. Y por último, en el encuentro anterior, entramos de frente a conocer al Espíritu Santo. Verá, el gran desconocido, el que muchas veces nadie conoce, pero es el que hace todo en la vida de la iglesia. Es la fuerza de Dios, el Ruá, el Espíritu, la presencia del Señor. El que nos conecta con el Padre, el que nos permite, es el Espíritu de Cristo, el que hemos recibido en Pentecostés, en nuestro bautismo y de manera especial en el sacramento de la confirmación. Nosotros, hermanos, nos llenamos, nos gozamos de esta fe que tenemos. Qué hermosa, ¿eh? Claro que no podemos decir que todo lo sabemos. No podemos decir que hemos comprendido plenamente el misterio de Dios. ¿Quién puede decir? San Agustín estaba preocupado, ansioso por conocer la grandeza de Dios, el misterio de Dios. Nos hemos asomado al misterio de Dios. Así con humildad, con sencillez, con respeto, ¿no? Recuerden, Moisés se quita sus sandalias, al respeto al misterio. Estamos entrando en lo profundo de lo que Dios es y de su proyecto de salvación. Vamos, queridos hermanos, a continuar en nuestra formación ahí en la actividad 6, el credo en lenguaje signado. Es la página 65 de su cuaderno. Hermano y hermana, nosotros hemos querido
que en esta formación de tronco común, nivel credo 1 y credo 2, aparezca y usted y yo aprendamos el símbolo de la fe, el signo de la fe, el credo, en lenguaje signado. El lenguaje signado, como ya hemos explicado, es el lenguaje que usa la comunidad sorda en Costa Rica, del LESCO, del lenguaje signado costarricense, y con signos nos dicen la fe. Es hermoso, ¿no? No, la fe no es un discurso. También hay que aprenderla con los signos y para hacerla vida. Y eso es fundamental. Entonces, ahí está la finalidad. Usted profese con su fe en lenguaje signado, la cuarta parte del símbolo de la fe, que consiste en creo en iglesia. Si es una modalidad presencial, usted tiene que escuchar la finalidad de esta actividad que acabo de decir y seguir con atención las instrucciones del equipo formador. Uno se pierde en el proceso, se queda atrás en el proceso de formación de tronco común si no es obediente. La desobediencia es el caos, ¿verdad? Usted escucha ahí en el primer libro de Samuel, cómo Samuel le dice al rey Saúl: tú has sido desobediente, Dios no te quiere como rey. La desobediencia tiene graves consecuencias en la iglesia. No, yo hago lo que yo quiero, yo hago el proceso como yo quiero, como me gusta, yo lo acomodo a mí. ¿Verdad? La desobediencia crea gran problema. El pecado de Adán y Eva es la desobediencia. Trate de seguir las indicaciones. ¿Verdad? Cuando uno está en un proceso, nosotros somos el rebaño. Sigamos las indicaciones adecuadas para poder caminar hacia un buen fin en esta obra que es la formación. Y ahí viene un código QR, usted lo puede ver ahí en la página 65, ¿verdad? O lo puede buscar en el canal de YouTube de Radio Sinaí. Ahí va a encontrar el credo en lenguaje signado. Y usted viene todo el credo, usted puede practicar, mirar, obviamente es en silencio porque es el lenguaje signado, pero fíjese en los gestos que hace nuestra hermana ahí, la intérprete que nos ayuda aquí en la diócesis de San Isidro, en la curia de San Isidro, la catedral de San Isidro, y que lo hace excelente. Aprendas esos gestos. ¿Verdad? Qué hermoso cuando la iglesia, ¿verdad? O sea, yo creo en apréndase los gestos. Los gestos, la fe tiene que decirse y mostrarse con signos. Entonces vea con atención el lenguaje signado de esta cuarta parte del símbolo de la fe y apréndaselo. Para aprendérselo hay que practicarlo y hay que repetirlo muchas veces. Mire el video que le estamos facilitando ahí a través del canal de YouTube de Radio Sinaí. Mírelo muchas veces y practíquelo. Y escuche con atención al formador los comentarios que va a hacer ahora allá en la formación, si es presencial, sobre algunos números selectos del Catecismo de la Iglesia Católica. Si usted, hermano y hermana, está en la modalidad tutorial, escuche con atención y lea la finalidad que ya dijimos al principio de esta presentación y siga con atención las instrucciones que ahora le estoy dando en este video. Vaya con el código QR o buscando en el canal de YouTube de Radio Sinaí el video de lenguaje signado del símbolo del credo de la iglesia y repita y aprenda, mírelo y apréndalo varias veces. Con una no basta, porque hay que aprendérselo, los signos, cómo lo hace. No tenga vergüenza, Póngase, vea qué hermoso que usted se encuentre con un hermano sordo y usted le pueda por lo menos decir que usted se sabe el credo en lenguaje signado. Eso también para sensibilizarnos de frente a todas las personas y para que seamos una iglesia, como nos pide ahora la sinodalidad, una iglesia incluyente donde todos tienen un espacio en el verdadero sentido de lo que eso significa. Como siempre, una iglesia de puertas abiertas para todos. Por eso preste atención al comentario que ahora voy a hacer con respecto a algunos numerales selectos del Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero recordarles que si usted desea aprender más, usted va a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica una maravilla, una fuente de sabiduría. Ahí en la página, vamos a la página 66, acompáñeme. La página 66 va a encontrar algunos selectos numerales que hablan sobre la iglesia. Más adelante en el aporte teórico el padre Alejandro nos está ayudando a complementar toda esta comprensión, pero ahora vamos a hacer un asomarse, un contemplar el misterio de la iglesia. Bien, lo primero que hay que decir antes de leer cada uno de los numerales es esto, hermanos: la iglesia es un misterio y es un misterio de salvación. Recuerde usted en la Sagrada Escritura
la primera acción de Jesús después del Jordán, cuando sale del agua del Jordán y sobre él desciende en manera de unción la paloma, el signo del Espíritu Santo, y una voz dice: este es mi Hijo, el amado, el predilecto, en quien me complazco. Aquella escena es fabulosa. Es la primera vez en toda la Sagrada Escritura, teniendo presente todo el Antiguo Testamento, en que se nos revela de una manera de golpe, de una sola manera, ahí presente el misterio del Dios verdadero, del Dios que es Padre, Yahvé, la voz, del Dios que es Hijo, Jesucristo, el Mesías que sale del agua del bautismo en el Jordán, y el Dios Espíritu Santo, la paloma que unge de alegría a Jesús. Aquella escena es impresionante, es una epifanía, manifestación del misterio de Dios. Pero después de ello, la primera acción que Jesús hace, ¿cuál es? Recuerden, en el Evangelio de Marcos, Jesús baja y al lago de Galilea, a la Galilea, escoge sus primeros 4 discípulos: Simón, Juan, Santiago y Andrés. Y fíjese, hermano, que esto es importante, porque la iglesia, la eclesia, es decir, la asamblea, la familia, la comunidad, es parte del proyecto de Dios. Usted y yo tenemos que tenerlo claro. Esto no es secundario. La iglesia no es una cosa. La iglesia no es una institución, no es un ministerio como algún ministerio del Estado. La iglesia no es una pulpería, no es un negocio, no es un comercio. La iglesia es obra de Dios, de su misterio y proyecto de salvación. Oiga, el primer pulso, la primera acción en el ministerio público de Jesús es hacer familia, hacer asamblea, hacer iglesia, tener discípulos. Jesús quiso, escúchelo bien, porque usted es parte de esto y yo soy parte de esto. Jesús quiso hacer la iglesia y quiso que la iglesia fuera instrumento para su misión. Hermoso, ¿no? La Lumen Gentium dice: la iglesia es la luz de los pueblos. Ahí el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, ahí usted ve que dice CEC. ¿Por qué dice CEC? Porque dice, así se sigla o así se pone la nomenclatura o la abreviatura del Catecismo de la Iglesia Católica, porque el nombre oficial es en latín, Catecismo de Iglesia Católica. Entonces, CEC 748. Y dice: Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este sacrosanto sínodo, está hablando del Vaticano II, reunido en el Espíritu Santo, allá en 1962, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la iglesia Lumen Gentium. La iglesia es luz, Lumen Gentium, no, luz de los pueblos, del Vaticano II. Así el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La iglesia, escúchelo, no tiene, léalo conmigo ahí, página 66, primer numeral 748. La iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la iglesia, comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. Bien, vea qué hermoso. La iglesia no sirve, no es nada sin Jesús. La iglesia depende del misterio de la Trinidad. Normalmente nosotros muchas veces pensamos solo la iglesia en torno a Cristo, ¿verdad? Pero quiero que usted comprenda que la iglesia es obra del misterio trinitario, ¿verdad? Cristo, ¿qué es lo que hace Jesús? Toda palabra de Jesús, todo gesto de Jesús, toda acción de Jesús, ¿qué es? Es voluntad del Padre. Yo he venido para hacer, dice Jesús en los evangelios, la voluntad del Padre. Por eso, si Cristo hace la iglesia, si Cristo congrega la iglesia, si Cristo funda la iglesia católica, lo hace como expresión de la voluntad del Padre, de manera obediente. Entonces vean qué interesante, la iglesia es pueblo de Dios, qué hermoso. Como Israel, recuerdan, en el Antiguo Testamento hay muchas figuras de Israel y muchas figuras de la iglesia. La iglesia es rebaño, la iglesia es la viña, la iglesia es familia, la iglesia es la esposa, como Israel. Pero hay que tener presente esto: en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es el pueblo de Israel.
en el Nuevo Testamento, con la nueva alianza, Cristo no es que borra aquella alianza, Cristo actualiza la alianza, Cristo renueva la alianza. Ya no es un solo pueblo, ahora es un pueblo en el que están insertos todos los pueblos del universo, de la iglesia, del mundo entero. La iglesia es la familia de los bautizados, de los hijos de Dios. La iglesia, hermanos y hermanas, la luz de todos los pueblos de la tierra. Verán, hablamos todas las lenguas, todas las culturas, nuestra fe se expresa en todas las estilos culturales del mundo entero. Eso es hermoso. La iglesia es católica porque ha llevado adelante la misión del Señor. Vean qué interesante, esta imagen de la predilecta de la que habla el numeral 748 de los padres de la iglesia, era decir que como Cristo es luz del mundo, la iglesia lleva la luz de Cristo. Oiga, no es una luz nuestra. Se equivoca quien piensa que es un asunto nuestro. Aquí los que brillamos somos nosotros, absolutamente equivocado. Por eso nosotros no seguimos a los seres humanos, no pongo el corazón en tal persona, en tal agente de evangelización, en tal sacerdote. No, todos somos reflejo de Cristo. Él es el corazón de la iglesia, Él es el centro, ¿no? El alfa y el omega. Vean qué hermoso. ¿Por qué la iglesia brilla? Bueno, los padres de la iglesia usaban para explicar qué es la iglesia esta hermosa imagen. La luna brilla en la noche, ¿la vieron? A veces días hermosos en que cuando está en luna llena que brilla muchísimo. ¿Por qué brilla la luna? No tiene luz sol, no tiene luz propia. Brilla porque el sol la refleja. Eso es la iglesia. La iglesia brilla porque tiene la luz de Cristo. No es su luz. No somos nosotros los que brillamos. Estamos llamados a ser luz en el mundo, pero como reflejo de la luz de Cristo. El Vaticano II, muy importante, nos llevó, hermanos, a esto, a volver a comprender qué cosa es la iglesia. Los padres conciliares, allá del año 1962 a 1965, se preguntaron, ¿qué es la iglesia? ¿Y para qué está la iglesia? Y eso es la Lumen Gentium, la luz de los pueblos, la luz de Cristo en el Vaticano II. Pero la iglesia es pueblo santo de Dios. Ténganlo presente, ¿eh? No solo Cristo funda la iglesia nace del misterio trinitario. La iglesia, digámoslo bien clarito, está en el deseo del Padre, en el deseo de Yahvé. Así como Dios en un principio con Abraham hace un pueblo, con Jesucristo hace que todos los pueblos de la tierra sean familia en la iglesia católica. Al numeral 749 dice algo hermoso. El artículo sobre la iglesia depende enteramente también del que le precede, sobre el Espíritu Santo. Ya dijimos, ¿no? Hablar de la iglesia es un asunto propio del misterio trinitario, relacionado al Padre, porque la iglesia es pueblo santo de Dios, relacionado a Jesucristo, porque la iglesia es cuerpo de Cristo, y ahora, tenemos que decirlo claro, relacionado al Espíritu Santo, porque la iglesia es templo del Espíritu. Por eso dice el numeral 749, en efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la iglesia. La iglesia, según la expresión de San Hipólito de Roma, en la tradición apostólica, la iglesia es la expresión el lugar donde florece y se expresa el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿eh? Nosotros somos el templo del Espíritu. La iglesia no existe sin el Espíritu Santo. Recuerden, en Pentecostés, capítulo 2 del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés cae el Espíritu Santo. Y ahí la iglesia va adelante. No es que la funda, ¿verdad? No existe un acta de fundación de la iglesia, así como una situación de desarrollo. Oye, estamos hablando de hace más de 2000 años. No comprendamos las cosas de ayer con las cosas de hoy. Jesús tiene claros actos, escúchelo, de eclesiogénesis. ¿Qué significa eclesiogénesis? Deseo de Dios de hacer la iglesia, de crear la iglesia, de iniciar la iglesia. Claro, la iglesia es continuidad en la nueva alianza del pueblo de Israel, por eso es pueblo santo. Ella es el rebaño de Cristo, ella es la esposa de Cristo, Cristo es el esposo, viene el esposo, la iglesia lo recibe. Ella es la viña por la que Cristo dio su sangre para salvarnos. Ella es el templo del Espíritu. Recuerde, la iglesia es pueblo santo, la iglesia es
cuerpo de Cristo, la iglesia es templo del Espíritu Santo. Por eso, en la iglesia se perciben toda la fuerza del Espíritu Santo. Pero en la iglesia, hermanos, quien lleva adelante el Espíritu, la iglesia, es el Espíritu Santo. Oiga, no son las decisiones de los hombres, no es la juponada, perdón, aquí estoy hablando a los ticos, a los diocesanos de San Isidro, no es la juponada de una persona, los proyectos de una persona, los que van adelante, es fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo es el que lleva adelante la iglesia. Impresionante, ¿eh? Pedro miedoso, no sabía, negando al Señor, recibe el Espíritu y predica con autoridad, sin miedo. Hay que recibir ese Espíritu Santo. La iglesia depende, ella está viva por la fuerza del Espíritu, ella es inseparable al don del Espíritu. Por eso hay que renovar el Espíritu, el don del Espíritu. Por eso recuerden que allá en el 2007, los obispos reunidos de América Latina y del Caribe, en el documento de Aparecida, dicen la iglesia está viviendo un nuevo, ¿qué cosa? Pentecostés. Por eso ahí, en la página 66, al numeral 750, Catecismo de la Iglesia Católica, dice, creer que la iglesia es santa, católica y que es una y apostólica, como añade el símbolo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles, hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa, y no de creer en la iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. Vamos a ver, vamos a explicarlo con detalle para que usted entienda lo que dice en el numeral 750 de la Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros creemos en Dios, en el Dios que se nos ha revelado, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe en la iglesia es una fe distinta. No es la misma estilo de fe que se pide en Dios. En Dios creemos absolutamente. Él es el origen, la fuerza. Él es el sentido de nuestra fe. La iglesia se entiende en un discurso derivado. O sea, yo confío en la iglesia. Yo creo en la iglesia. Creo en la iglesia en el sentido de que es obra de Dios. Ella no es objeto primario y exclusivo de mi fe. O sea, no tiene sentido creer en la iglesia y no creer en Jesucristo. ¿Verdad? Si creo en Jesucristo, ahí brota la iglesia como obra de la salvación del Señor. Y por eso es que entonces lo que decimos es que creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Los grandes teólogos actuales nos hacen ver que estas cuatro características, estos cuatro rasgos, estas cuatro fisonomías de la iglesia son como lo que definen lo que la iglesia es. La iglesia es una. ¿Por qué la iglesia es una? Porque no pueden haber muchas. Cristo tiene una esposa, ¿verdad? Y usted y yo entendemos esto, que en medio del mundo que vivimos, claro que cada uno hace lo que le da la gana. Incluso a nivel religioso, yo me fundo mi iglesia, yo me amo mi iglesia. Muchas veces lo hemos sufrido en nuestras comunidades. Somos testigos de la división, de la separación. Y adivine qué, ¿quién es el que hace el reino de la división y de la separación? El demonio. ¿Verdad? Aquí se pelean entre unos hermanos y se separan. Y así ha sido la historia de la iglesia. Críticas, chismes, qué triste, rencillas, luchas de poder, luchas de dinero. Y así la iglesia se ha ido separando como tajada, ¿verdad? La iglesia trabaja fuerte por ser una. Por eso, hermano y hermana, nosotros, agentes de evangelización, tenemos que luchar contra la tentación de la división. ¿Cómo se lucha? Con la comunión. Debemos estar en profunda comunión, activa, efectiva, con nuestro pastor, el obispo, con nuestro pastor, el papa, con nuestros pastores, los sacerdotes, y entre nosotros todos en comunión. Oiga, a mí de repente alguien no me cae muy bien. A mí de repente la acción de tal persona aquí en la iglesia no me agrada. Pero yo no rompo la comunión. Romper la comunión contradice lo que Cristo ha querido para la iglesia, que seamos pueblo santo, familia de Dios. La iglesia es una y es una extendida por toda la tierra. ¿Verdad? Es hermoso usted y yo que somos cristianos católicos y vamos a otro país, vamos a otro lugar y nos encontramos ahí con la misma familia. Hermoso, ¿no? Ojalá que tengamos sentimientos de acogida, sentimientos de acompañamiento, de cariño, de fraternidad para todas las personas que somos en la iglesia. La iglesia es una, es santa,
¿verdad? Este discurso de santidad tiene que quedar muy claro. Es que la iglesia es santa, no como solo porque la gente dice, bueno, es que Dios es santo y nosotros somos pecadores, entonces la iglesia es santa por eso. No, ahí no se entiende bien eso. La iglesia es santa porque es obra de Dios y porque en ella es templo del Espíritu. Claro que nosotros, sus miembros, somos frágiles, somos pecadores. Desde Adán y Eva nos destruye la desobediencia y el pecado y el mal. Pero la iglesia es camino de santidad. ¿Cuál es su misión? Llevar a la santidad a todos sus bautizados, a sus hijos. Una santa católica. Católica quiere decir que es universal, ¿verdad? Aquí quiero insistir en algo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia cristiana. ¿Verdad? A mí me pongo visiblemente un poco molesto cuando alguien me dice, yo soy cristiano y usted no, porque me arrancan lo que yo soy. Yo soy cristiano y soy cristiano original. Nosotros los cristianos católicos somos los cristianos que la iglesia que Cristo fundó. No renunciemos a ello, somos cristianos católicos. Católico quiere decir universal. La iglesia se llama católica porque en su nombre está la simiente de su misión. Somos la iglesia católica porque somos la iglesia que tiene esta misión de llevar a todos, como pide Jesús a los apóstoles, el evangelio y el anuncio del reino y bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndolos discípulos, como dicen los evangelios. Por eso es importante esto. Pero no olvidemos que nosotros somos la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la iglesia que brotó de su costado abierto en la cruz. Somos una santa, católica y apostólica. Eso es fundamental. Apostólica quiere decir, ¿verdad?, los que fueron enviados por Jesús. Pues nuestra iglesia está cimentada en los 12 apóstoles y sus sucesores. El obispo es sucesor de los apóstoles. El Santo Padre, el Papa, es sucesor del apóstol Pedro, primero entre los 12. Eso es fundamental. No existe iglesia sin los apóstoles. Yo no puedo decir que a mí Dios me hizo apóstol del día a la mañana. Yo veo carteles a veces ahí por ahí donde dice el apóstol tal. ¿Quién lo hizo apóstol? ¿Cómo decimos que es apóstol? En la iglesia católica la apostolicidad se transmite por la elección. Y la elección de la transmisión que se transmite por la imposición de las manos. El obispo ha recibido la imposición de las manos de un sucesor de los apóstoles. Y ese ha recibido la imposición de las manos de otro sucesor de los apóstoles. Y así nos conectamos hasta los primeros apóstoles de la iglesia, ya en la iglesia primitiva, con Jesucristo. Nuestra iglesia está cimentada. Nosotros somos la iglesia de los apóstoles. Si usted vaya a Roma, ahí encontrará en la Basílica de San Pedro la tumba del apóstol Pedro. En muchas otras iglesias ahí en torno al Vaticano encontrarán ahí la tumba de nuestros apóstoles. Esto es fundamental. Somos la iglesia que nació de Cristo y sus apóstoles. Y por eso somos la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. El término iglesia, eclesia, ¿verdad? Que viene del griego ekalein, llamar fuera, convocar a la asamblea, quiere decir eso, asamblea del pueblo de Dios. Es el término, ahí en el numeral 751, en la página 66, en el numeral 751 del Catecismo de la Iglesia Católica, usted encuentra la comprensión de lo que significa la iglesia. Ella es la convocada, la elegida de Dios. Como lo digamos en las distintas lenguas de la iglesia es la que pertenece al Señor. Por eso, para ir concluyendo, ahí en el numeral 752 del Catecismo de la Iglesia Católica, en lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo a la asamblea litúrgica. A ver, atención. O sea, no son solo los que estamos ahí, sino que somos la iglesia local, la iglesia universal. Es decir, la iglesia es el pueblo que Dios ha reunido en todo el mundo. Y esa iglesia vive de la Eucaristía y de los sacramentos y de la palabra y del servicio y la caridad de la vida cristiana. Esa iglesia vive
en una estructura. Somos la iglesia universal, el Papa, los obispos, las provincias eclesiásticas, en el mundo entero, la diócesis, que son las iglesias locales, con sus parroquias. Somos una enorme familia extendida en el mundo entero. Hermanos, quiero invitarles a que vivamos de la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo, que caminemos juntos hacia la santidad. Invitación a que profundicemos ahora con esta actividad 7, pasando a la página que sigue, la página 67, con el Padre Alejandro, profundicemos nuestra comprensión de la iglesia, que es la esposa, el rebaño de Cristo. Hola, soy el Padre Alejandro Campo Conejo, diócesis San Isidro. Cuando hablamos de iglesia podemos pensar en muchas cosas. Podemos pensar en una estructura, pero también podemos pensar que todos nosotros somos parte de la iglesia. Esta reflexión que vamos a compartir en este pequeño video es hablando un poquito de todo lo que la iglesia, hablamos de institución, ha reflexionado sobre el tema. Documento del Vaticano II, documento la Sagrada Escritura, por supuesto, no podemos dejar de lado, y el documento de Aparecida, año 2007. Cuando podemos hacer una pregunta a muchas personas, ¿qué es iglesia? Para muchos puede ser que la iglesia significa la estructura material. Sin embargo, hermanos, viendo un poquito la reflexión que vamos a compartir, lo importante es de que tomemos conciencia qué significa para mí ser iglesia. Si cada domingo que participamos de la Eucaristía, ustedes y yo participamos de la celebración y escuchamos que siempre se menciona en la Eucaristía el nombre del Papa y el nombre del Obispo. Es decir, hay un vínculo de comunión y fraternidad. No podemos vivir, digámosle así, solos, sin cabeza. Por eso es muy importante ese vínculo para cada uno de nosotros. Además, en nuestra profesión de fe, que hacemos todos los domingos y fiestas importantes, decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Muy importante que no perdamos de vista en eso en nuestra vida. Además, en la misma profesión de fe decimos, creo en la iglesia. ¿Por qué? Porque es santa. ¿Santa en qué sentido? Porque Cristo es el santo y nos invita a nosotros en ese camino de conversión, en el tiempo de la Cuaresma, a vivir este ideal. Católica, porque es universal. Estamos en esa sintonía con la sucesión apostólica. Además, apostólica, la sucesión apostólica y en comunión con el Papa y con nuestro obispo. Y además, en la profesión de fe que decimos todos los domingos, es muy importante, hermanos, no perder de vista lo que al final, en el credo, o el símbolo de la fe, como lo conocemos también, decimos, creo en la resurrección de los muertos, en el bautismo, en el perdón de los pecados. La iglesia es eso, somos pueblo de Dios. Y eso no lo podemos perder de vista. Como el Papa Francisco lo dice claramente en su magisterio, en el documento Evangelii Gaudium, nos invita a una iglesia en salida. Pero para vivir esa iglesia en salida, hermanos, tenemos que salir de nuestros esquemas, salir de nuestros miedos. Y eso es muy importante, como el Papa lo menciona en ese documento muy precioso. Además, el mismo Papa en el mismo documento dice, prefiero 1000 veces una iglesia accidentada y golpeada que una iglesia autorreferencial. Bueno, hermanos y amigos, el reto que tenemos nosotros como iglesia no es fácil. Y por eso no perdamos de vista esta dimensión eclesial. Ojalá de que, viendo un poquito a la reflexión teológica que la misma iglesia ha hecho el Concilio Vaticano II en el año 1962, vemos cómo en el concilio se va perfilando lo que hoy entendemos por iglesia. Los carismas, los dones, los ministerios que han surgido durante el Vaticano II.
Por eso es muy importante que nosotros, los bautizados, el pueblo de Dios, no perdamos de vista esta dimensión. Y finalmente, vamos a ver otro punto importante de esta reflexión de este día. La iglesia es madre. Muy bonita esta imagen que nos presenta el Papa Francisco. También hay una frase muy bonita que pueden ayudar mucho. Madre y maestra, como lo habla también el Papa San Pablo VI. Por eso, mis amigos, que con este pequeño video que hoy estamos compartiendo, les invito para que no perdamos esta dimensión importante para nuestra vida diocesana y sobre todo en nuestra vida eclesial. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, llegados a este momento nos encontramos en la página 73, en el cuarto momento específicamente que se refiere a la personalización, en la actividad 8 que se refiere a la asimilación para la vida. La finalidad de esta actividad es aplicar las enseñanzas del aporte teórico en tu propia vida y en tu servicio eclesial. Si te encuentras en la modalidad presencial, lee la finalidad y sigue con atención las instrucciones del equipo formador. Y si te encuentras en la modalidad tutorial, lee la finalidad y realiza el ejercicio a continuación. La dinámica de este ejercicio se refiere a contestar 7 preguntas que inician en la página 73 y terminan en la página 74. Por ejemplo, para que tengas una idea del contenido de las preguntas, en la número 1 te cuestionan: ¿eres realmente un peregrino que camina hacia Dios? ¿O te encuentras estancado por tus pecados y limitaciones? Aquí debes explicar tu respuesta. También en la número 2, por ejemplo, dice: ¿de qué manera tú puedes ser un signo de la iglesia en cualquier lugar que te encuentres? Y así sucesivamente con el resto de las preguntas, que en total, como te dije, son 7. Es de suma importancia que estas preguntas las contestes de manera muy consciente, porque aquí es donde vas a descubrir qué tanto aprendiste de este encuentro. Ahora pon pausa a este video, realiza la actividad y cuando termines, regresa a este video con nosotros. Bien, hermanos, hemos llegado a este momento en la página 75, al quinto momento, que es la conclusión, específicamente la actividad 9, que es la oración conclusiva. Y la finalidad de esta actividad se refiere a adquirir una síntesis de lo vivido en el encuentro. Anímese a compartir su testimonio y ore para concluir el encuentro. Si te encuentras en la modalidad presencial, sigue con atención las indicaciones del equipo formador. Y si te encuentras en la modalidad tutorial, unámonos en este encuentro en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, que has querido que la Iglesia continúe la misión salvadora de tu Hijo, ayúdanos a conocer tu palabra y danos la fuerza del Espíritu para anunciar el Evangelio a los hermanos. Aparta de nuestros corazones el miedo que nos ata y danos la libertad de tu Hijo para anunciar tu amor en medio del egoísmo y la adversidad de quienes te rechazan. Danos espíritu de humildad para ayudar a nuestros hermanos no como guías ciegos, sino como mujeres y hombres llenos de la luz de tu Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, hermanos, hemos llegado a la actividad número 10 que se encuentra en la página 75. Es el ejercicio de maduración. La finalidad de este ejercicio es confrontar tu propia vida de frente a las enseñanzas abordadas en los contenidos de este encuentro. Muy bien, hermanos, entonces leen la finalidad de esta actividad, que es un ejercicio para la casa, que se refiere a un asocie y deben responder a las interrogantes y consideraciones del aporte teórico. Además, te puedes apoyar con el libro Esta es nuestra fe en las páginas de la 116 a la 166. Entonces, lee con mucha atención estas páginas para que puedas complementar lo aprendido en el encuentro. Es muy importante recalcar que este ejercicio lo deben hacer todos los participantes, los que están en la modalidad presencial, así como los que están en la modalidad tutorial. Este ejercicio de asocie y preguntas inicia en la página 76 y termina en la página 77, por lo que debes estar seguro de realizar las dos partes de estos ejercicios. Algo también muy importante es que debes recordar que el equipo formador va a revisar las respuestas que hayas dado a estos ejercicios, por lo tanto ellos se dedicarán a revisar minuciosamente cada una de las respuestas que das en estos trabajos. Muy bien, hermanos, y de esta forma hemos llegado al final de este cuarto encuentro. Esperamos que haya sido de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Para nosotros como formadores, por supuesto que siempre estamos aprendiendo de cada uno de estos encuentros. Además, te recordamos, hermanos, que este es el final del encuentro número 4 del nivel Credo 1 de la formación de tronco común. Por supuesto, te recordamos que este no es el final. Aún nos queda llevar a cabo y desarrollar el quinto encuentro, que se refiere a esperar la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Muy bien, hermanos, nos vemos en el próximo encuentro. Bendiciones.